Nacer con Quirón en Piscis en la carta natal. No hay sentido de la individualidad, se siente unido a la humanidad en su totalidad. Falta la sensación de seguridad en uno mismo y de identidad personal. Afán por salvar a los demás, sacrificando los propios deseos. Tendencia a confundir lo real con lo irreal. Entrega total y miedo a la separación. Da grandes pruebas o sacrificios relativos a los estudios y a relaciones conyugales o sentimentales. A veces la dificultad tiene que ver con un rechazo de las responsabilidades, negándote a asumir tu propio papel vital, esquivando las tareas que el destino indica como necesarias para tu progreso evolutivo. Puede haber peligrosas confusiones que diluyen tu vida en evasiones y paraísos artificiales. Los periodos de soledad y retiro suelen ser muy benéficos desde el punto de vista espiritual y especialmente kármico, pero generalmente tiendes a rehuirlos porque intuyes que son el marco de enfrentamiento contigo misma. Cuando superes esto, buscarás con conciencia estos periodos como vías de inspiración y enseñanza. Quirón en este signo, el anhelo de renacer como individuo, pero con una conciencia más amplia, está eternamente en pugna con el de destruir la individualidad y regresar a un estado preconsciente de beatitud intrauterina. Los que tienen este emplazamiento, con frecuencia se les hace difícil alcanzar un sentimiento de individualidad personal, de ser parte, y cada paso que dé en esta dirección puede estar inicialmente cargado de culpa, e incluso de enfermedad. Por otra parte, si se defiende demasiado de la experiencia oceánica de Piscis y se encierra en un rígido caparazón defensivo, ecos de Virgo, el nativo podría retroceder en su camino, ahogando sus penas en la bebida, buscando refugio en las drogas, llevando una vida delictiva o separándose de la sociedad. También es probable que la pérdida de la identidad personal mediante la experiencia del éxtasis y del sentimiento de unidad con la totalidad del cosmos sea una intensa necesidad psicológica, y que su dilema consista en saber cómo rendir honor a esta necesidad sin dejarse arrastrar por las tendencias regresivas del caos material o emocional que puede entonces arrasar con su vida. Con Quirón en Piscis, es probable que luchemos por establecer un orden interior y descuidemos los aspectos prácticos de la vida, ecos de Virgo, o que la preocupación por todo ello se vea amenazada una y otra vez por nuestro caos interior. Con este emplazamiento es probable que el nativo viva como un sacrificio este proceso de afirmación, ya que su morada natural se encuentra en el ámbito de la unidad, y siente el proceso de diferenciación como algo excepcionalmente doloroso. Sin embargo, si no se hace este primer sacrificio se pueden destruir, en cambio, las estructuras externas de la vida, y crear dificultades en el mundo de los objetos sólidos, la realidad material y las exigencias saturninas. Relaciones, trabajos, proyectos y hogares pueden desmoronarse y desaparecer si el nativo se aferra a un estado de unidad indiferenciada y rechaza el mundo de la forma. Entonces estará sacrificando el poder ser un individuo aparte de su vida ordinaria en vez de ser un individuo especial, de su exagerada sensación de ser alguien único. Puede haber en estos casos un horror a la vulgaridad, y con todo el sufrimiento que ello implica, quizá proporcione cierto consuelo el hecho de quedarse a la expectativa allí donde todo es posible pero en realidad no sucede nada, sacrificando así la forma antes de que haya tenido siquiera ocasión de manifestarse. Quien ofrece un sacrificio desea a menudo incorporarse las cualidades y los atributos de su víctima, sea esta humana o animal. Esto puede significar enfrentarnos por primera vez con nuestro egoísmo, la fuerza de nuestra voluntad y la destrucción que podemos causar con gran sutileza si estamos enojados. Pueden sentir una profunda envidia de la gente que da la impresión de poseer un sólido sentimiento de identidad personal, entonces reaccionar enviando mareas de estados anímicos y emocionales tortuosos, calculados para desgastar las murallas de la víctima a quien envidian y sobre quien han proyectado su latente sentido de individualidad, estableciendo complejas relaciones con las personas, en un intento de absorber sutilmente su individualidad, porque es muy raro que la lucha por conquistar territorio personal sea manifiesta en las personas con este emplazamiento. El desarrollo del sentido de la individualidad puede ir acompañado de un sentimiento de culpa. Podrían tener dificultades con los sentimientos de cólera que acompañan al proceso de crecer e ir dejando atrás el papel de niño que depende de las figuras parentales. Los penetrantes sentimientos de indignidad y de autorrecriminación que pueden perseguirnos se originan a menudo en enojos sofocados.
En circunstancias extremas es probable que nos identifiquemos con el extranjero solitario, el exiliado o el chivo expiatorio. El segundo sacrificio, para llevar adelante esta analogía, asume la forma de la consagración de nuestra potencia activa y de nuestro poder de creación. En vez del amor al poder que puede manifestarse en la energía instintiva inconsciente, la persona se siente imbuida del poder del amor, y en bien de todos ofrece sus talentos individuales, su fertilidad y la propia expresión de sí misma. Esta entrega, en cuanto es una opción consciente, satisface la individualidad en vez de desmembrarla, y proporciona la ocasión de servir a los demás. Sin embargo, si el individuo llega a desafiar o defraudar a su dios, Neptuno, entra en juego otro tema. Un anhelo apasionado de algo inalcanzable, y entonces la persona llora en secreto por alguien o por la mujer de un amigo o el marido de una amiga. También podría ser alguien que encarne un sentimiento instintivo de la individualidad, potente y orgulloso. Sin embargo, el objeto de esta pasión, sea quien fuere, tiene como efecto desmembrarnos, exaltación de la luna. Pero este doloroso anhelo, yacente como el minotauro en su laberinto, también puede ser el medio por el cual el corazón se nos abra a los sufrimientos ajenos. Con este emplazamiento puede tener, en especial mientras es joven, la sensación de que lo que imagina es totalmente real. Al comienzo el nativo no es capaz de diferenciar los diferentes niveles de la realidad, y es probable que se confunda o se aliene. Hay personas que se refugian en un cinismo incómodo, teñido de pragmatismo e hiperracionalidad, con la correspondiente tendencia a ser excesivamente literales y rígidas. Este emplazamiento puede conllevar un profundo miedo a la vivencia de la entrega y de la disolución, y por lo tanto incrementar las limitaciones, el control emocional y la tendencia a las divisiones mentales que son características de Virgo. Otro resultado de ello es el sufrimiento, ya que nuestra necesidad de experimentar la unidad con la humanidad entera quedará insatisfecha, y entonces es probable que la busquemos en otras partes, mediante amigos interesados en el ocultismo, en las drogas o en otras actividades características de Piscis. También es probable que el nativo necesite sacrificar sus deseos para salvar a otras personas. El reino de Poseidón es submarino, y nuestras heridas personales no llegarán a hacerse visibles si nuestra preocupación se centra en el sufrimiento del mundo como totalidad. Una preocupación como esta lleva a sacrificar la salud y el bienestar propio por los demás, haciendo trabajos como voluntarios o escogiendo profesiones como la enfermería. El sentimiento del deber de ayudar a los demás puede ser la ruina de estos nativos si la preocupación global de la humanidad significa que sin darse cuenta violen su propia necesidad de separación, aislamiento y actividad individual. Quirón en esta posición puede pedirnos antes que nada que aceptemos el sufrimiento como parte de la trama de la vida, sin caer en la tentación de sumirlo y de identificarnos con una figura crítica que redime a los demás asumiendo de ellos o sintiéndolo en su nombre. Una persona que cae en esta tentación se identifica con la víctima, y puede dar la impresión de que su destino es cargar con un sufrimiento injustificado. Cree en el poder redentor de la inocencia sufriente sin considerar si hay otras alternativas. Quizás se vea repetidamente arrastrada a situaciones cuyo resultado será, con seguridad, más dolor. Quirón en Piscis, es probable que como autodefensa se dedique a alguna de las profesiones relacionadas con la salud. Atraerá así personas que necesiten consuelo, compasión y apoyo, y que le exijan una incesante dedicación, en tiempo y energía. Un compromiso con la forma y la estructura, tanto en su propio beneficio como en el de los demás, suele ser una solución creativa para el dilema que plantea este emplazamiento. Su sensibilidad puede dejarlo a veces con una abrumadora sensación de agotamiento que le imponga periódicamente la necesidad de aislarse. Es frecuente que estos nativos les resulte muy difícil tolerar la separación, y es probable que carcoman el sentimiento de iniciativa personal de su pareja o de sus hijos, o que les exijan sacrificios con una demanda de unidad que puede llegar incluso a convertirse en chantaje emocional. Pueden ponerse enfermos e incluso amenazar con suicidarse si sus seres amados se apartan demasiado de ellos. Quizás sean habilísimos para generar el caos emocional y hacer que los ánimos se caldeen a su alrededor, sin perder por ello un incierto aire de inocencia. Resumiendo, aquí el punto sensible es la emotividad y la apertura al mundo psíquico. La lección consistirá en la comprensión de lo que son el sacrificio y la compasión verdaderos.
La persona debe ser capaz de transmitir a los demás el conocimiento del mundo psíquico, de compartir su percepción de la realidad de los mundos invisibles. Para conseguirlo deberá superar su tendencia a perderse en espejismos y a evadirse de la realidad. Quirón proporciona al individuo las experiencias necesarias para provocarle un despertar a la realidad, haciéndole salir de su torpeza y su ensueño. Porque las dificultades anteriormente señaladas son las trabas que se oponen a la realización de su verdadero destino, ya que el papel de Piscis es dar ejemplo a través de su entrega.